Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un nuevo programa de La Tinta a la Tecla. Aquí está Javier Sáez de Ibarra. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, encantado de hablar ante un público tan atento. ¿Y a qué van a estar atentos hoy? ¿Cuál es la primera parte? La Hoy, parte de la como tinta. estamos revisando los clásicos, estamos viendo clásicos de hace mucho tiempo y clásicos más recientes. Vamos con una obra indispensable de la poesía del siglo XX español, que es Poeta en Nueva York, del gran Federico García Lorca. Ajá, estupendo. Yo en poesía no soy tal, pero para eso estás tú. Contamos con un gran experto como eres tú. Y luego en la parte de la tecla. Y en la parte de la tecla vamos a hablar con Jesús Ortega, que es uno de los grandes especialistas, yo diría que de los grandes expertos en la obra y la vida de Federico García Lorca. De hecho, él ha estado durante muchos años desempeñando la labor de dirección de la Casa Museo de Federico García Lorca y ha editado varias obras de él, etc. Va a ser un gusto conocerlo y charlar con él. Bueno, pues vamos primero a la parte de la tinta con Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Federico García Lorca salió por primera vez de España en el verano de 1929. En compañía de Fernando de los Ríos pasa por París y llega a Nueva York el 26 de junio de 1929. Lorca vivirá en distintos lugares de la metrópoli durante 9 meses. En marzo de 1930 se traslada a Cuba, donde permanecerá hasta junio, cuando embarca de regreso a España. En total ha pasado fuera poco más de un año. El viaje le ha resultado inspirador. Ha escrito un buen conjunto de poemas. Piensa incluso que podrían dar para 2 libros. Baraja diversos títulos, hace lecturas públicas de algunos de ellos, y sin embargo habrán de pasar 6 años hasta que encuentre la estructura que le resulta satisfactoria y se decida a sacarlo a la luz. Muestra inequívoca de la importancia que concedía a esta obra. Mantiene conversaciones con el editor y también escritor José Bergamín para publicar el poemario en Ediciones del Árbol, editorial de la revista Cruz y Raya que él dirige. El libro está listo, aunque faltaría aún una labor de edición. Lo componen poemas escritos a máquina con algunas correcciones a lápiz y también referencias a otros ya publicados en revistas. Además, debían acompañar al libro algunas fotografías. Ocurre, sin embargo, que no consiguen encontrarse y el poeta deja el original en la mesa de su despacho en Madrid con una nota que Bergamín guardará toda su vida. He venido a verte, volveré mañana. La noche del 13 de julio de 1936, Lorca deja Madrid y vuelve a Granada. El libro será publicado en el extranjero, acabada la Guerra Civil. En 1940 aparece una edición bilingüe española e inglesa en Nueva York del libro poético, y una semana después en México. Por razones largas de explicar, hay algunas diferencias leves entre ambas ediciones. 2 elementos claves para entender Poeta en Nueva York. Por un lado, Lorca divide sus 35 poemas en 10 secciones atravesadas por un hilo argumental que lo haga más asimilable. Llegada a Nueva York, visión crítica de la inhumanidad que percibe en ella, breve interludio en el campo, regreso a la gran ciudad y salida rumbo a Cuba. Según este esquema, el libro seguiría un orden cronológico y los poemas recogerían su experiencia del viaje. Sin embargo, no todos se escribieron en el orden en que aparecen, y temáticamente no tratan únicamente de lo que ha vivido allí. En particular, Lorca hace referencias a su infancia y alude en múltiples ocasiones al dolor que siente por un desengaño amoroso que trata de superar. El otro elemento clave para entender el libro es que Lorca ha roto con el neopopularismo de raíz andaluza que caracterizaba sus libros Poema del Cante Jondo, escrito en 1921, publicado en el 31, y Romancero Gitano, publicado en 1928. Y ahora ha abrazado el surrealismo. En esta estética encuentra la manera idónea de expresar sus emociones y vivencias. Las metáforas e imágenes surrealistas poseen una libertad y un poder de sugerencia que no se reduce a la simple traslación de emociones concretas. No se pueden traducir porque no tienen una correspondencia exacta con la realidad. Cuando decimos las perlas de tu boca, vemos de inmediato que las perlas son la imagen de los dientes, a los que se asocian por su tamaño, su blancura o su brillo. Pero no encontramos un sentido preciso cuando, por ejemplo, leemos en el comienzo del libro: asesinado por el cielo,
entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Hay que hacer un ejercicio de interpretación aquí. El poeta se siente muerto, debido a un desamor que iremos entreviendo en otros poemas, por una acción violenta del cielo. Podemos pensar en el destino o la fatalidad. Su muerte metafórica lo obliga a que el tiempo pase, dejar crecer los cabellos, pero no se trata de una simple espera, sino que ha de elegir entre dos caminos, el de la sierpe, es decir, la animalidad, lo oscuro, o por el contrario, el de cristal, la claridad, la superación de ese dolor. Sierpe y cristal se oponen. Como vemos, es posible dar una interpretación al poema, aunque no siempre sea inequívoca. Cabe otra actitud, sin embargo, como lectores. Consiste en permitir que el poema, a través de su ritmo, de su palabra, de su sintaxis y la fuerza de las imágenes, ejerza su poder sobre nosotros. Su belleza, nunca del todo clara, es capaz de suscitar una emoción, un placer estético, un momento de maravilla. Prescindimos entonces del esfuerzo por entender, al menos de alguna manera, y nos dejamos más bien envolver y tocar por la palabra poética. Escuchemos completo el primer poema del libro, titulado Vuelta de paseo. Asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto cada día, asesinado por el cielo. Las imágenes que emplea Lorca son desconcertantes, como ese árbol de muñones o el libro con rostro de huevo o sin rostro. Pero observemos que remiten a un mismo elemento, la carencia, la falta de completud. El poeta se siente incluido en todo lo que tiene cansancio sordomudo, como hemos escuchado, porque también él se siente menoscabado, sin vida. Por eso su rostro, su identidad, es un continuo tropezar, como incapaz de encontrarse a sí mismo. Mucha gente dice, no sé leer poesía, no me gusta o no la entiendo, y la rechazan o se limitan a versos por lo general de emociones directas que comprenden a la primera. Pero esto supone la renuncia a que su sensibilidad y su imaginación crezcan y a disfrutar de las inmensas posibilidades de la palabra poética. Poeta en Nueva York, como gran parte de la mejor poesía contemporánea, quiere expresar lo que una explicación no puede hacer, porque lleva la sensibilidad, la emoción y la intuición, también la inteligencia, a donde no hay camino alternativo. La actitud que nos propone es, en consecuencia, abrirnos a aceptar esa expresión, dejarnos tocar por ella. No es imposible si somos pacientes y aceptamos ir siendo educados por estos textos. Tampoco importa si no llegamos a entenderlos por completo. Quedémonos prendidos de su sonoridad y del reverbero que provoca en nosotros. Tus cabellos son de oro y tus labios corales son metáforas ya conocidas, pero nuestra experiencia de la palabra puede ir mucho más allá. Lorca habla así, con estas imágenes absolutamente sugerentes, vamos a verlo, de su infancia feliz. Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Sin embargo, ocurre que ha perdido esa inocencia, esa alegría de la infancia, y nos habla de la experiencia amarga de una traición amorosa. Norma de amor te di, hombre de Apolo, llanto con ruiseñor enajenado, pero pasto de ruina te afilabas para los breves sueños indecisos. Pero yo he de buscar por los rincones tu alma tibia sin ti que no te entiende, con el dolor de Apolo detenido, con que he roto la máscara que llevas. Su esfuerzo por recuperar el amor fracasa, y diríamos, con ese peso en el corazón, Lorca llega a Nueva York. Lo que supondría esa ciudad de los rascacielos para un español en los años 30 es inimaginable. Probablemente ir de asombro en asombro. El poeta muestra en sus versos el impacto que recibe de la gigantesca urbe. Así dedica una sección entera de su libro a Los negros, centrada en el barrio de Harlem. Los negros, que viven allí, porque fueron hechos esclavos, sueñan con la vida en África que han perdido. Las imágenes que emplea para expresar esto son bellísimas, cristalinas,
puras. Es por el azul crujiente, azul sin un gusano ni una huella dormida, donde los huevos de avestruz quedan eternos y deambulan intactas las lluvias bailarinas. Deambulan intactas las lluvias bailarinas. Es espléndida esa expresión para mostrar el recuerdo de libertad, de no contaminación ni abuso que vivieron. Sin embargo, contra esa imagen idílica del pasado, nos topamos con la cruel realidad del presente. En su Oda al Rey de Harlem leemos: No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. Está hablando de la situación de ese pueblo, sometido, discriminado, cuando no torturado hasta la muerte. Recordemos que todavía muchos asesinatos del Ku Klux Klan quedaban impunes. Un pueblo envilecido y sin raíces, que es lo que Lorca denuncia. ¡Ay, Harlem disfrazada! ¡Ay, Harlem amenazada por un gentío de trajes sin cabeza! Me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores, a través de láminas grises, donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes, a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos, a través de tu gran rey desesperado, cuyas barbas llegan al mar. Federico García Lorca no pasea por Nueva York como un turista. No queda encandilado con los magníficos edificios, el gran parque de Manhattan o el puente de Brooklyn, ni la riqueza de la bolsa en Wall Street, ni la elegancia de sus joyerías. Los títulos de algunos poemas son significativos: Danza de la muerte, Paisaje de la multitud que vomita, Paisaje de la multitud que orina, Asesinato, Ciudad sin sueño. Su mirada, por el contrario, tropieza con la miseria, el embrutecimiento del trabajo y la explotación, lo que hay en la pavorosa injusticia de sufrimiento sofocado, la muerte lenta. Pero su denuncia no adopta la forma de descripciones directas, ni mucho menos documentación que acredite sus observaciones. El poeta quiere que las imágenes de sensaciones, objetos, personas, arquitectura, figuras y metáforas inexplicables entren por nuestros ojos y oídos y nos hagan percibir en nuestra propia sensibilidad toda esa abominación. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, no duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano, que se aqueja 3 años, porque tiene un paisaje seco en la rodilla, y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie. Ya lo he dicho, no duerme nadie. Su poema Aurora, que escucharemos completo, podría ser la quinta esencia de ese sentimiento de dolor y absoluta desesperanza al que llega Lorca, donde la luz del nuevo día viene ya vencida por un juego sin arte, una ciencia sin raíces, juego y ciencia de una economía causante de víctimas incontables para el beneficio de unos pocos. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre aristas nados de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos que impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Lorca no quiere poemas bonitos. Ha renunciado a la rima que le es tan familiar, a la medida ajustada de los versos. Emplea palabras que el surrealismo había incorporado a la poesía y chirriaban en los oídos de muchos. Por ejemplo, debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Todos los días se matan en Nueva York 5 millones de cerdos,
2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1.000.000 de vacas, 1.000.000 de corderos. Lorca utiliza su talento poético para bajar al barro de la acusación. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones. Os escupo en la cara. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. En medio de la desolación, no faltan llamadas a la fe religiosa, a un nacimiento de Cristo en que la alegría de la Navidad cede al augurio de su muerte, el recuerdo de su crucifixión como modelo de lo que es sacrificado. O un desolador poema que cuestiona una iglesia al margen de esos padecimientos. El célebre poema titulado Grito hacia Roma desde la torre del Chrysler Building. Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien abra los linos del reposo, pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el grito de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. El libro avanza después con 3 secciones que se sitúan fuera de Nueva York. Lorca había pasado de hecho un tiempo en el campo durante el verano del año 29. Ahora los poemas vuelven a su intimidad, a su historia amorosa fallida de la que hemos hablado antes. Cuando busco en la cama los rumores de hilo, has venido, amor mío, a cubrir mi tejado. El hueco de una hormiga puede llenar el aire, pero tú vas gimiendo sin norte por mis ojos. Se trata, como vemos, de una historia de dolor, pero también se trata del deseo de un renacimiento. Yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba, pero me iré al primer paisaje, de choques, líquidos y rumores que transmita a niño recién nacido, y donde toda superficie es evitada, para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. Estos poemas de esta sección nacen de diversas experiencias, algunas reales, otras imaginadas. Los paisajes que contempla una niña ahogada en un pozo, un niño enfermo de cáncer, una vaca herida, le suscitan a García Lorca reflexiones que enlazan directamente con uno de los temas más recurrentes y obsesivos en toda su obra, la muerte. De hecho, el poeta pensó en el título de Introducción a la muerte para todo el libro, que al final solo da nombre a una parte. Los versos que vamos a escuchar plasman la desesperación y el dolor de este final en que desembocan los deseos humanos, la lucha, las transformaciones o los esfuerzos. Se tendió la vaca herida, árboles y arroyos trepaban por sus cuernos. Su hocico sangraba en el cielo, su hocico de abejas bajo el bigote lento de la baba. Un alarido blanco puso en pie la mañana. A las 12 de la noche el cáncer salía por los pasillos y hablaba con los caracoles vacíos de los documentos. En la casa donde hay un cáncer se quiebran las blancas paredes en el delirio de la astronomía, y por los establos más pequeños y en las cruces de los bosques brilla por muchos años el fulgor de la quemadura. Tú solo y yo quedamos. Prepara tu esqueleto para el aire, yo solo y tú quedamos. Lorca vuelve a Nueva York, hablamos del orden del libro, y hace un homenaje al gran poeta norteamericano al que admira, Walt Whitman, al que admira por su vida libre y su poesía sincera, y al que sitúa como ejemplo de amor frente a una ciudad inhumana, a las traiciones e hipocresías de los falsos amantes. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte, ¿qué ángel llevas oculto en la mejilla? Ni un solo memento, viejo hermoso Walt Whitman. He dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza. Y tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas. Duerme, no queda nada. Una danza de muros agita las praderas, y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras al arco donde duermes, y un niño negro anuncia en los blancos del oro.
la llegada del reino de la espiga. Llega al fin el momento de la partida. Lorca habla literalmente de una huida de Nueva York. La última sección del libro, el poeta llega a La Habana, lugar que visitaría a continuación, consta de un solo poema en que se canta la libertad, la alegría de vivir, el deseo, las emociones que van a llegar. Algo así como una catarsis después de las experiencias terribles a las que hemos asistido. Terminamos nuestro repaso a un libro, Poeta en Nueva York, de una belleza extraordinaria, al que os invitamos a entrar sin el menor reparo, dispuestos a disfrutar de una poesía que perturba y seduce al mismo tiempo. Ojalá sea así. Y os dejamos con la última composición, que vamos a leer completa, y que lleva por título Son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago. En un coche de agua negra. Iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña. Iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano. Iré a Santiago. Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca. Iré a Santiago. Y con la rosa de Romeo y Julieta. Iré a Santiago. Oh Cuba, oh ritmo de semillas secas. Iré a Santiago. Oh cintura saliente y gota de madera. Iré a Santiago. Arpa de troncos vivos y caimán, flor de tabaco. Iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago, en un coche de agua negra. Iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas. Iré a Santiago. Mi coral en la tiniebla. Iré a Santiago. El mar ahogado en la arena. Iré a Santiago. Color blanco, fruta muerta. Iré a Santiago. Oh bovino frescor de calaveras. Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro. Iré a Santiago. Bueno, lo dejamos aquí con pena, aunque con este ritmo tan molón, Cubano total. cubano, que dan ganas de bailar o pegarse un traguito de ron, no sé. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado un programa completito. Yo creo que te propongo dejar para la semana que viene la tecla con Jesús Ortega. Sí. Y así, bueno, damos tiempo a que la gente se acerque al libro de Poeta en Nueva York, que lo pueda leer. Que nos saque a la biblioteca, que está Sí. aquí. Y la semana que viene, pues, tenemos el encuentro con Jesús Ortega, que promete. Sí, va a ser Promete. interesante porque es un hombre que sabe mucho de Lorca y va a contar seguramente cosas sorprendentes. Así que le dedicaremos a él un programa aparte, ¿verdad? Pues os invitamos a escucharlo la semana que viene. Hasta entonces. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.